Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes, que el Shalom del Elohim de Israel esté con todos nosotros, con todos los hijos de Israel dispersos por el mundo, sea donde sea que se encuentren. Continuamos en este día con el segundo capítulo del libro del profeta Zacarías, siguiendo con nuestro tema profecías al día, es decir, tomamos las escrituras tal como fue presentada en el pasado, vamos a explicar verso por verso cada uno de las citas que están en este capítulo y lo vamos a presentar un poquito en su contexto, pero especialmente seguimos sacando provecho para el contexto en cual nosotros vivimos, ¿no? En ese sentido, siempre miramos el pasado para entender el presente, ¿no? Por eso echamos un ojo a lo que sucedió en el pasado para ver que la historia se repite, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que pasó sucederá y lo que pasa ya pasó, ¿no? Lo que sucede ya pasó. Por lo tanto, es imprescindible, ¿no? Siempre mirar lo que sucedió en el Tanaj, porque el Tanaj ha sido escrito, las historias del pasado han sido escritas para que aprendamos de ellas, ¿no? Aprendamos a no repetir, a ver los errores que han cometido nuestros antepasados y no repetirlas, porque si los repetimos, igualmente sufriremos las consecuencias, pero por encima, ante nosotros está no solamente el retorno a nuestras tierras, sino nuestra vida eterna puede estar en el juego, es decir, que vamos a ganarla o perderla, ¿vale? Entonces el asunto es bastante importante y no podemos tratar con falta de seriosidad, ¿no? Seriosidad. Entonces tenemos que emplear todo nuestro ser a entender lo que Elohim nos proveó mediante las escrituras para aprender de estas historias y sacar provecho, para no repetir las hazañas y también para aprovechar las buenas experiencias y sacar provecho de ellas para edificarnos. Bueno, volvamos a nuestro asunto del libro de Zacarías capítulo 2. En realidad, si ustedes harán lecturas del capítulo 2 del libro de Zacarías, eh, les tomará menos de 2 minutos. En 2 minutos podrán hacer lectura de todo lo que está hablando en este capítulo. Sucede que para sacar provecho de lo que hay enseñanza para nuestros días, 2 minutos no es suficiente. De hecho, seguramente voy a hablar más de 2 horas. Y como es imposible hablar tanto, por las condiciones en cual yo también me sitúo y vuestra disponibilidad de escuchar tanto tiempo, vamos a dividir en por lo menos dos partes todo este capítulo. Bueno, recordamos que el joven profeta Zacarías fue contemporáneo del profeta Hageo y de Esdras, quien según ciertas evidencias es identificado como el escritor del libro llamado Malaquías. ¿No? No existió un tal personaje llamado Malaquías, el nombre viene del término malaj, que es mensajero enviado, y si una investigación seria de lo que describe este capítulo sitúa el contexto o lo asocia bastante bien con el contexto en cual está presentado las profecías del libro de Hageo, de Zacarías, los escritos de Esdra y de Nehemías. Bueno, menciono otros escritores bíblicos porque para una buena comprensión de los eventos de la historia pasada se debe tener en cuenta el contexto de aquella época. Los libros de Esdra, capítulo 1 al 6, y los capítulos del libro de Nehemías van acompañando el contexto histórico. Por lo tanto, es importante no tenerlo en cuenta para que se puedan ubicar a medida que estamos estudiando, me acompañen para estudiar estos capítulos del libro de Zacarías. Es bueno tener en cuenta, ¿no?, todo el contexto de lo que sucedió en el pasado en los días del profeta. Como supongo que saben, los nombres hebreos muchas veces contienen ciertos mensajes. ¿Ah? En español todos los nombres no tienen ningún significado y como en otros idiomas tampoco transmiten algo. Pero en hebreo no es así. Los nombres muchas veces abarcan una descripción sobre la persona, una eh, información sobre su historia, sobre su nacimiento, sobre lo que sucedió, padeció, o las bendiciones, la alegría que expresó, que tuvieron sus padres, o bueno, o incluso un mensaje profético de parte de Elohim. Así bien, el nombre de este profeta, joven levita, Secariahu, según su nombre hebreo, Zacarías, este nombre significa en hebreo Adonai recordó, Secariahu, Adonai recordó.
Yah es la forma poética corta, abreviada, para decir así, de las 4 consonantes, ¿no? Él fue hijo de Berequías, quien a su vez fue hijo de otro profeta llamado Ido. Berequías significa Adonai bendice, y el nombre Ido significa oportuno. Así que si juntamos esos 3 nombres y observamos lo que estos nos enseña, es muy interesante, ¿no? El resultado es muy interesante. El mensaje es el siguiente. El Elohim de Israel nos recuerda o se acuerda para bendecirnos en el momento oportuno, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? De aquí el ánimo transmitido mediante el mensaje de este libro que estamos estudiando bajo este título de Profecías al Día. Estas palabras Adonai recordó, bendice, cuando es el tiempo oportuno, están llenas de profundo significado para todo aquel que espera a que Él cumpla sus promesas. Y aquí estamos nosotros invocando, suplicando, como, como está escrito en el Tanaj, ¿no? Lo que sirve en Elohim, no le dé descanso. Dice, de día y de noche, eh, suplique a Elohim, no le dé descanso. ¿Para qué? Hasta que traiga la redención, hasta que cumple sus palabras sobre su pueblo. O sea, que Él tenga en cuenta lo que nos ha prometido sobre la redención de nuestras vidas y la restauración de su pueblo hebreo. Que Él nos escuche. Amén. Amén, por cierto, es una palabra que está cargada de significado. No es la terminación de una oración, es un acróstico también, y cada letra pues tiene una importancia. Fiel, es decir, cuando decimos amén, decimos o hacemos la invocación recordando que Él, quien es Elohim, es fiel en todo. Él no solamente es nuestro consolador, el Menahem, sino que es el fiel, es Nehemán, es el que cumple su palabra. Así que decimos, cuando decimos amén, damos por sentado con lo que estamos diciendo o lo que estamos pidiendo ya es un hecho. No estamos pidiendo algo que Él hará, sino es una realidad. Es decir, esa es la fe que cree las cosas que no ve, ¿no? La fe, cuando dice amén, transmiten está hecho. Hecho está, ¿no? Yeshua hace 2000 años dijo hecho está, pero todavía nosotros estamos aquí sufriendo. En ese sentido, todavía estamos aquí, aunque Yeshua dijo se acabó, hecho está, ¿no? Es decir, el plan de redención está completo, pero este plan no se completará hasta dentro de otros 1000 años siguientes. Entonces, pasarán 3000 años desde cuando Yeshua dijo se acabó para que se cumpla en realidad lo que él hizo, ¿no? Pero aún así, Elohim no está en el tiempo. Y cuando nosotros hacemos amén, nos situamos con nuestro consolador, con nuestro Melech, quien es Aleph, la Tav, y la Tav también el primero y el último, y él es nuestro rey, y él es nuestro Nehemán, él es nuestro consolador, el que es fiel. Y porque es fiel y él es nuestro Padre, pues nos situamos con él mediante la fe, fuera del tiempo. Entonces, fuera del tiempo vemos la cosa hecha ya, realidad, y es eh, como da por sentado el libro, Yohanan, cuando escribió, acabó el libro de las revelaciones de Apocalipsis, acaba, amén. ¿No? Es decir, lo que él vio, lo vio como cosas reales, realizadas ya a su debido tiempo. Es lo que es la fe que transmite esta palabra, amén, ¿no? Entonces, en lo que vemos en esta ilustración, en estos capítulos, es un hecho que Elohim lo presenta como ya hecho, realizado. No, Elohim no presenta el estado, sino cuando Él promete algo, eh, me enseña como las circunstancias, como estamos, y lo que Él promete, y lo que Él promete me lo presenta como si fuera ya hecho, ¿no? Aunque tardará tiempo para hacerlo, hasta que se cumple. Bueno, vamos a hablar sobre la segunda visión, ¿no? El libro de Zacarías. Parece que en una misma noche tuvo varias visiones, ¿no? Y así fueron divididas en segmentos. Hoy vamos a hablar en este capítulo 2 de la segunda visión. En realidad, esa segunda visión en muchas otras ediciones aparece al final del primer capítulo, ¿no? Pero como yo estoy leyendo y voy a citar siempre desde la edición Corona de Jerusalén, en esta edición aparecen
esta visión sobre los cuernos y los herreros o los carpinteros al inicio del capítulo 2. Entonces acabé la primera parte, el primer capítulo, tal como aparece en la edición Corona de Jerusalén. En Reina Valera, otras ediciones, pues esta visión que es aquí, que tratará en Zacarías capítulo 2, de Corona de Jerusalén, verso 1 al 4, está situado en el capítulo 1, al final de este capítulo 1. ¿Vale? Espero que entiendan eh, que la vez pasada no me quedé corto de palabras y ahora no me estoy pasando de cita, confundiendo los capítulos, sino que simplemente según la edición de donde uno cita, pues tiene que tener en cuenta que hay esta diferencia. Entonces, en Corona de Jerusalén, el capítulo 2, de verso 1 a 4, trata la visión de los 4 cuernos y los herreros. Por falta de tiempo y por la suma de las enseñanzas, lo que abarcan esas instrucciones, me limitaré a compartir esos versos 1 al 4 en esta ocasión y vamos a seguir con el verso 5 en una ocasión, en otra ocasión, ¿vale? Entonces, como de costumbre, vamos a iniciar leyendo verso por verso y explicando de a paso algunas cosas, ya que si fuera a conectar todas las escrituras para que entendamos la plenitud del concepto o de lo que se transmite mediante los términos, las metáforas hebreas, pues nos llevaría muchos días para versos y capítulos a veces. Pero bueno, aquí vamos a dar un segmento, esperamos que en una hora acabar. Y arrancamos, ¿no? Zacarías capítulo 2, verso 1 dice, alcé mis ojos y tuve una visión. Eran 4 cuernos, ¿vale? El número 4 se menciona 304 veces en las escrituras. No por la cantidad de número, es una prueba de alguna relevancia, sino por el número, ¿no? Damos importancia al número, no la cantidad de veces que aparece. Este número, que son 304 veces, es algo adicional, ¿vale? Tratamos el número 4 que aparece aquí en profecía, eran 4 cuernos, ¿vale? Este número puede representar plenitud y simetría, como la del cuadrado, ¿no? El cuadrado tiene 4 ángulos. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla sobre los 4 vientos de destrucción que proceden de los 4 ángulos de la tierra, se refiere a una destrucción plena y total, no queda algún espacio. Como está diciendo, como dijo Yeshua, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces entendemos que se ha dicho todo, no hay algo más, ni algo menos. Todo es la plenitud de todo. Es decir, tiene suma autoridad en el cielo, en la tierra. Todo lo que está en este concepto o limitado a estas palabras, cielo y tierra, está bajo su mando, bajo su autoridad. Todo se sujeta con el poder de su mano, de su propia palabra, ¿no? Aquí entendemos que este número 4 es lo que transmite, ¿no? Esta plenitud de simetría, es decir, como la del cuadrado, como le daba por ejemplo. En este caso, los 4 ángulos de la Tierra, de donde salen los 4 vientos, representa que está cubriendo toda la tierra. No es algo que sucede en Eretz Israel, en la tierra de Israel, sino que los 4 vientos ya no habla de los cuatro ángulos de la tierra, ya no se limita a los 4 puntos por donde se extiende la tierra de Israel, sino a la superficie de la planeta, ¿no? Aunque la planeta no tiene 4 ángulos, no tiene 4 esquinas. De todas formas, el concepto de 4 ángulos prueba que la Tierra no es esférica, no es a propósito, y lo que está diciendo los de NASA y todo lo que hemos aprendido es un engaño o es una mentira, ¿vale? La Tierra es una superficie que no por nada se llama planeta, ¿no? Trataré de enfatizarlo para que se entienda que no vivimos en una redondeta, ¿no? Sino en una planeta. Bueno, pueden ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, Apocalipsis 21, verso 16, Isaías 12, verso 12, ¿no? Para ahorrar tiempo y así no entrar, darnos otro enfoque, pues les cito las referencias a ustedes, espero que paren el audio, que escuchen. También trataré de ponerlo por escrito, todo esto para que quede testimonio escrito a medida que me será posible. No. El cuerno de un animal es un arma terrible. Y en la Biblia, en las Escrituras, en especial en el cuadro poético, suele usarse en sentido figurado como
Le voy a explicar en breve. Los monarcas y las dinastías reinantes, buenas o malas, ¿no? Se les ha representado mediante cuernos. De aquí las coronas que tienen las puntas que tienen para arriba, ¿no? Y sus conquistas también se representaba como la autoridad, el dominio del territorio sobre el cual ellos o sobre el cual se extendió su poder, ¿no? Aparece como el cuerno, una superficie conquistada por medio de las acciones de empujar con los cuernos, ¿no? Por esta fuerza que de investir, de tener dominio por sus ejércitos, pues así se describe, ¿no? Como aparecen aquí, vamos a continuación, empuja con el cuerno, entonces conquista. En la profecía de Daniel aparecen el carnero, ¿no? El chivo, que tiene un cuerno y embistió al carnero, pero el carnero pues perdió, el chivo pues se le rompió el cuerno en este instante. Pero bueno, son detalles del contexto profético y es bueno tener en cuenta la suma de las enseñanzas para que se ubique bien y entiendan los conceptos, los términos hebreos. Para ahorrar unos tiempos, les recomiendo que lean ustedes las siguientes referencias, como es, por ejemplo, Deuteronomio 33, 17, Daniel 7, 24, ¿no? Como una cita clara donde se presenta que un cuerno es un poder, sin identificarlos precisamente, sino es un poder. A diferencia de un animal, como es el dragón, que es una clara referencia a Roma, o al león, que era claramente un símbolo, o la cabeza de oro que representaba a Nebuchadnezzar, el imperio de Babilonia. Daniel, el libro de Daniel es revelador en ese sentido, donde se explica en el sentido de las metáforas, de esas alegorías. También capítulo 8, versos 2 al 10, capítulo y verso 20 al 24, ¿no? En Daniel capítulo 8 también se presentan lo que acaba de decir sobre el significado de los cuernos. En Zacarías capítulo 1, 18 al 21, en vuestras ediciones o en nuestro texto es donde está también en referencia, en capítulo 2, y también en Lucas del capítulo 1, versículos 69 al 71, también se describen en ese sentido aplicado al Mashiach. Vamos a ver un poquito más adelante un fundamento. En Apocalipsis 13, verso 1, verso 11, también de Apocalipsis 13, capítulo 17, verso 3, hablando, y también verso 12 de Apocalipsis 17, ¿no? Son citas relevantes donde se describen estos cuernos como poderes, dinastías reinantes, buenas. En general aquí aparecen todas malas, no todo lo que presenté son malas, en este caso no son buenas. Pero las escrituras vemos también, vamos a ver algo bueno. Y a donde quiera que se volvía el pueblo de Israel, allá había de encontrar enemigos, como está presentado en Nehemías capítulo 4, verso 7. Por ejemplo, el asirio, el caldeo y el samaritano estaban en el norte de la tierra de Judea, ubicado. Egipto y Arabia en la parte del sur, los filisteos en el oeste, Amón y Moab en el este. En los 4 puntos de cardenales, sea donde sea que miraba un ciudadano, una persona que vivía en la tierra de Judea, en todas partes veía enemigos. Y por eso aparecen los 4 cuernos. Esa es una forma de hablar en ese sentido de los 4 ángulos de la tierra. Bien dijo David, estoy rodeado de la descendencia, hablando de los hijos de Saúl, siempre enemigos, y todavía lo son. De hecho, en todos los tiempos, sea donde sea que ha vivido un hebreo, allá los enemigos se han manifestado cercándolo, independiente que vivió en la tierra de Judea, en Samaria, en el reino del norte, o por donde estamos esparcidos en el mundo, enemigos en todas partes. ¿Por qué? Porque todos esos enemigos tienen como padre al padre que odia la verdad y quiso desde siempre destruir el pueblo de Israel, no, al Hasatán. Siendo todos esos hijos suyos, todos gentiles en general hijos suyos, comparten el espíritu de su padre y siempre
más aquí en España, por ejemplo, muchos del pueblo de Israel sufrieron bastante duro. Hasta que en León, en la ciudad donde yo vivo, por 1400, en los días de los Reyes Católicos, los ejércitos de los Reyes Católicos cercaron a los judíos de aquí, le hicieron frente unos 2 días, ¿no? Aguantaron los ejércitos de los Reyes Católicos, y cuenta la historia que los que no tuvieron la suerte de morir, pues bueno, padecieron bastante. No entramos en detalle porque no hace el propósito del tema, pero por eso a todos con quien tengo la ocasión le estoy contando que España tiene una gran culpa de espiar. Y Elohim, como vamos a ver en este capítulo, pero ya en otra parte, esas naciones gentiles tocaron el tesoro más preciado de Elohim. Él no dejará que la sangre de estos descendientes de su pueblo siguen clamando por justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Vale? Recordamos que en capítulo 1, me desvío un poquito, en capítulo 1, los mensajeros que estudiaron la tierra volvieron con el mensaje confirmando, están en paz, no se preocupan, no se interesan porque estaban pendiente de un juicio contra ellos, ellos viven bien. Entonces queda una justicia pendiente, y es lo que vamos a ver en este capítulo más adelante, en estos capítulos más adelante, lo que Elohim hará. Bueno, lastimosamente este término cuerno, usado para investir a otros, se aplica también a ciertos dirigentes líderes religiosos del pueblo hebreo, en el sentido de poder, ¿no? De autoridad. Como pueden leer ustedes en Ezequiel capítulo 34, verso 21, allá especificado que habrá un juicio no solamente contra oveja y cabras, o gentiles o bestias, sino contra oveja y oveja, porque hay algunas gordas, ¿no? Según 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 al 10, ¿no? El cuerno era una señal visible de fortaleza o éxito. Esta parte no debería injertarlo en este contexto, pero por cierta razón le voy a aprovechar y voy a explicarla. El canto de Ana, esposa de Gilcana, si no me equivoco, se llamaba su esposo. Elcana, perdón, Elcana. Ana era esposa de Elcana. En su cántico, el cántico de Ana es más bien un salmo que una oración. Según el verso 10 de 1 Samuel, capítulo 2, verso 10, donde se enfatiza que el cuerno con la salvación de Elohim viene mediante un rey ungido, quien iba a derrotar a todos los enemigos alrededor de Israel, ¿no? Se menciona allá. En este caso, el rey ungido fue David, a ser elegido por Adonai y no por el pueblo como fue el rey Saúl, el primer rey de Israel. Es posible que las palabras atribuidas a Ana sean aumentadas posteriormente a ella por el autor bíblico, quien usó el poema como un todo para mirar hacia adelante y dar un propósito profético al relato de los acontecimientos descritos en el primer y el segundo libro de Samuel. En la época de Ana, Israel no tenía un rey, y su hijo Samuel, Shmuel, es su nombre, ¿no? Adonai escucha, Elohim escucha, ¿no? Es importante, como decía, con los nombres tiene su significado. Shmuel, de aquí Shema, Israel, escucha Israel, pues Shmuel significa que Elohim escuchó, que la oración, obviamente, ¿no? De Ana. Su rey, su hijo Samuel no estaba destinado a hacerlo, este rey de quien ella mencionaba. Bueno, si fue el mismo autor Samuel quien puso estas palabras en la boca de su propia madre hablando sobre ella, pues eso parece ser. Claramente que el rey de Israel no vino de Ana o mediante ella, quien era levita. No, Ana era descendiente de la tribu de Levi, sino el primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín, y de aquí vino Shaul. Luego, para siempre, el rey de Israel ya empezó desde los días de David, mediante su dinastía davídica, siempre en los reyes de Israel, después de Saúl,
vino de la tribu de Judá, como estaba indicado en profecía. La vara del reinado no se apartará de la casa de Judá hasta qué, hasta cuándo, hasta que vendrá Shiloh, es decir, Mashiach, ¿no? El Salmo 2 y el Salmo 110 viene edificando sobre la realidad expresada en los versos 1 y el 10, ¿no? Entre estas dos palabras aquí, y entre este contexto en cual Ana oró y se gozó ante Elohim, se sitúa lo que fue escrito en el Salmo 2 y el Salmo 10. Algún día vamos a explicarlos en su contexto y lo vamos a poner en audio por si acaso para quien más necesita saberlo. Bueno, en 1 Samuel capítulo 2 verso 1 dice, entonces Ana dijo esta oración, mi corazón exulta en Adonai, mi cuerno se levanta en Adonai, ¿no? No mío, no, sino en Adonai, su cuerno. Mi boca se dilata contra mis enemigos porque me he gozado en tu socorro. Y verso 10 dice, Adonai, quebrantados sus rivales. El Altísimo truena desde el cielo. Adonai juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el cuerno de su ungido. Bueno, no vamos a hablar sobre lo que está diciendo en Salmo 110, ¿no? Entendamos un poquito el contexto de los dichos de esta Ana. Y cuando se lee el Salmo 110 y el Salmo 2, que se tenga en cuenta que el mensaje viene a partir de decir, tiene un contexto. Las palabras nunca vienen por sí solas, sino que tiene, para que tengan fundamento, tiene que tener un respaldo en el pasado. Y aquí es el origen, y de hecho, en este contexto es la primera vez donde aparece el término ungido referente al Mashiach, ¿no? Que se le da al rey de Israel y luego se le atribuye al Mashiach. Como en la mayoría de los casos donde se emplea un lenguaje metafórico, detrás hay una realidad. El Cana era un hombre piadoso, el esposo de Ana, pero tenía un hogar dividido y su esposa favorita, Ana significa gracia, bueno, misericordia. Llevaba una carga constante de tristeza debido a su esterilidad y al acoso de la otra esposa quien tenía hijos, ¿no? Ella, claro, sufría y su esposa, aunque ella era muy amada, pues no tenía hijos. De aquí que iba al templo y derramaba su corazón ante Elohim pidiendo un hijo quien iba a levantar su cuerno. En este caso, la oración, mi cuerno es ensalzado en Adonai. Textualmente el mensaje es, mi boca se abre plenamente en cuanto a mis enemigos. Y han pasado ya 28 minutos y todavía no he dicho nada. Oh, parece que cuando estoy hablando el tiempo vuela más rápido de lo que me imagino. No sé cómo pasa tan rápido. O yo hablo demasiado lento, no lo sé, que alguien me lo diga, por favor. Bueno, el texto, mi cuerno es ensalzado en Adonai, prácticamente dice, mi boca se abre plenamente en cuanto a mis enemigos. Es decir, ya tengo valentía para decir, porque Elohim eh, levantó de sobre mí esta desgracia, ¿no? Que no tenía hijos. Como fue el caso de Rachel, de la esposa de Abraham, entre otras. Su tristeza, la tristeza de Ana, se ha convertido en alabanza debido a la misericordia de Elohim, es decir, a su gracia, ¿no? Como se suele conocer dentro del lenguaje, el contexto en que nosotros vivimos, gracia, ¿no? Por otra parte, mi cuerno es ensalzado, obviamente por Adonai, no porque ella misma logró, porque ella no pudo, sino que fue una bendición de parte de Adonai. Ese se refiere a una peculiaridad del vestido de las mujeres orientales de cerca del Líbano, la cual parece haber existido en los tiempos antiguos, y esta costumbre pues parece que las mujeres israelitas también las tomaron. La de llevar una pequeña trompeta de estaño o de plata en la frente, de la cual se suspendía el velo. Las esposas sin hijos la llevaban sobresaliente en un ángulo oblicuo, mientras que aquellas que habían llegado a ser madres enseguida
la levantaban unos centímetros más hacia la línea perpendicular. Y por eso, por este cambio ligero, pero notorio en su tocado, hacían saber donde quiera que iban el carácter maternal que ahora poseían. En este contexto, ya que ella tenía un hijo, su vergüenza ya no era vergüenza, ya nadie podría decirle que es estéril, y eso era visto como una maldición, una desgracia, sino que al tener un hijo, tuvo motivos para alabar a Adonai porque fue él quien le ensalzó, la exaltó, la elevó o la determinó que tenga esta posición social entre los demás, sea reconocida como una madre en Israel. Zacarías capítulo 2, verso 2. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me dijo, son los cuernos que dispersaron a Judá, es decir, a Israel y a Jerusalén. Es interesante, ¿no? Eh, Claramente Jerusalén está en Judá y Judá en Israel, pero se usa este juego de palabras por lo que significa el pueblo, la capital, y al final extiende hacia todos porque todos son parte de una nación. Judá no existe como sí misma, sino porque Judá es parte eh, de una entidad, y la entidad es Jacob, es Israel. Judá, de hecho, viene su nombre de Yehudá, y Judá era el patriarca, hijo de el, el cuarto, el tercer hijo de Jacob, me olvidé. Tengo problema con memoria, me olvidé el orden de los hijos eh, de Jacob. Entonces, la tierra de Judea es el lugar que fue asignado a la tribu de, o la descendencia de Judá. Y Judá, pues obviamente pertenece a Israel, es parte de Israel. Y todo Israel tiene o están, o están encontrados bajo este término donde Jerusalén aparece como madre de todos, ¿no? Eh, bueno, entendamos un poquito, ya que no hay tiempo para explicar, justificar el sentido de todas las palabras. Lo hermoso en este texto es ver la paciencia del cielo que se dispone a proveer respuesta al servidor que busca respuestas, ¿no? Esto es importante y aprendemos de esto. Israel ha sido esparcido en los cuatro vientos y en los cuatro puntos cardinales, ya que según el profeta Ezequiel, el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, está sobre toda la tierra y él menciona cuatro vientos donde cada uno de ellos corresponde a un punto cardinal. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, dice el profeta en Ezequiel 37, verso 9. No es probable que los cuatro cuernos representen a cuatro naciones individualmente, como algunos interpretan. No entramos en lo que ellos creen porque no es coherente. Tratamos de compartir algo diferente a todos los demás, porque si no, vamos, seré uno más en una misma sopa de intérpretes de la Biblia que explican, bueno, lo que ellos entienden. Yo no trato de compartir lo que comúnmente se interpreta, de hecho ni se califican las interpretaciones de los cuatro reinos, poderes que en el pasado, en el futuro, como se interpreta, como si fuera una visión profética futura, eh, como si se refiere esos cuatro cuernos a las cuatro, a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De ningún caso tratamos de compartirlo de nuestro punto de vista. Más bien 4 es un número que expresa lo completo, como he dicho, como cuando los cuatro caballos salen en todas las direcciones. Lo vimos en el capítulo anterior, donde tres grupos de caballos fue a circular sobre la tierra, ¿no? Para buscar cierto informe, y también lo vamos a ver de nuevo en capítulo 6, versos 5 al 7, ¿no? Donde hay ciertos grupos de caballos que van dirección los cuatro vientos. Cuatro vientos no es algo que nosotros podemos tocar, es un símbolo. Yeshua lo emplea, nadie sabe de dónde sale, a dónde va, solo siente cómo actúa. Por eso entendemos que cuatro es un término que nos dirige a entender la plenitud que hay sobre la superficie, es decir, toda la superficie, está ocupando todo. Entonces, no es sabio limitar por el número 4, donde se habla de enemigos, a cuatro poderes, sino a una potencia que está en general, que actúa en todas partes.
si los cuernos son una metáfora para describir el éxito y el número 4 sirve para describir cierta plenitud o simetría, entendemos que el mensaje presenta que hay ciertas potestades que lograron embestir consecuentemente al pueblo hebreo hasta conseguir su propósito. Tienen un propósito, ¿cuál es? Pues de dispersarlos. Divide y vencerás. ¿Conoces esta lema, no? Siempre esta lema le funcionó al enemigo de la verdad, al Hasatán. Divide y vencerás. Debido a esa realidad, fue una realidad que Shaul, Pablo, bien la comprendió. Y por nosotros, que también la comprendimos, estamos aquí compartiendo, tratando de revelar o de dar a conocer esta realidad que es muy poco conocido. Pablo la entendió bastante bien, claramente mucho mejor que nosotros, ya que su mente todavía estaba educada para crecer en este concepto hebreo. Nosotros tenemos que adquirir y recuperar esta herencia, ya que no hay nadie que enseñe a uno cómo lograr tener una mente hebrea. Eso no te enseña nada. Todo te enseña rituales, tradiciones, en las yeshiva, interpretaciones, pero no cómo adquirir con una mente hebrea, ¿no? Entonces, tenemos necesidad de tiempo, de inversiones, de horas, de días, meses en estudio de la escritura para poder recuperar esta herencia, correlacionar y conectar estas verdades. Divide y vencerás. Debido a esta realidad, como lo decía, Shaul escribió que hay ciertas potestades escondidas a nuestra vista. Es decir, potestades que tienen morada en los lugares celestiales, como él le menciona, es decir, no, que son seres espirituales. No hace referencia eh, a gobiernos, a Roma, aunque ellos sí tienen su parte, pero como aparece en el libro de Daniel, eh, el príncipe, el defensor de vuestro pueblo, no hablé sobre él en otro audio, se va a luchar en contra del príncipe de los medos. Entonces hay potestades más allá de los medos y las persas, hay una potestad superior espiritual contra quien nosotros no podemos luchar, pero por eso acudimos a nuestro defensor, ¿vale? El derecho que pertenece a nuestro Goel. Este Goel, que es Yeshua, es nuestro defensor, el defensor de los hijos de Israel. Y no es el defensor del mundo, ya que el mundo ya es en el maligno, está describiendo las escrituras. Entonces, cada parte del mundo sirve a ciertos potencias, ángeles caídos, ¿no? Esos son llamadas, por eso se describe en el libro de Efesios, ¿no? Como que tienen morada en los lugares celestiales. Es en contra de ellos enfocar el esfuerzo de nuestra lucha mientras nos escudamos en la sangre del Cordero, es decir, de Yeshua, porque en su nombre podemos vencer estas potestades, vencer. Les invito a que escuchen o que lean el tema sobre Efesios capítulo 6, tiene el título como audio, creo que también como PDF, La lucha contra las potestades. ¿Eh? En Defensa de la Verdad es el canal que tenemos en YouTube y en Defensa de la Verdad también es la página de Facebook donde en los archivos del grupo pues están todos esos PDF que les voy a mencionar ahora y los voy a mencionar siempre. Bueno, verso 3, Zacarías capítulo 2. Adonai me hizo ver después 4 herederos. Aquí algunas personas interpretan aquí que en realidad esta sería la tercera visión, pero por coherencia y por lógica, por lo que dice a continuación, no se puede dividir el verso 2 del verso 3, sino que forma parte de un mismo contexto, donde aquí vio cuernos y vio 4 herederos, ¿no? En vuestras ediciones, y bueno, cada uno según la versión bíblica que tiene, en lugar de herederos puede aparecer otra palabra. Le voy a decir por esa razón que en hebreo, en lugar de herederos, en el hebreo está la palabra haraj, si lo pronuncio bien, harash, ¿no? Que significa, de hecho, o describe en general, es un término genérico, no define un oficio específicamente, sino que describe a un personal, a un fabricante de cualquier material. Puede ser un albanil, un artesano, un artífice, un cantero, un carpintero, un fabricador genérico,
un grabador, un herrero, como aparece en este contexto, ya que el cuerno, bueno, los traductores lo han asociado con herreros, o alguna persona que hace una invención, un maestro, un obrero, ¿no? Entonces es lo que vio Zacarías, un obrero, un artífice, un oficial en un cierto oficio. Por eso, en algunas otras ediciones lo traduce con carpintero, esto debido a los conceptos que cada editor tuvo o las asociaciones que hizo con la interpretación que tuvo. Así, de aquí que algunos intérpretes, pues asoció con Mashiach, quien fue carpintero, ¿no? De hecho, ¿no? Si vamos a usar el sentido de carpintero para este término hebreo, que en esta edición se ha traducido con herrero, tengamos en cuenta que el cumplimiento de la profecía de Génesis, capítulo 3, verso 15, es alcanzado por un carpintero, es decir, por Yeshua, ¿no? Quien aplastó la cabeza del antiguo serpiente, aunque aquí no se puede asociar el carpintero, es decir, un carpintero tiene que ver con madera, no tiene que ver con los animales, ¿no? Tenía que ser un zoólogo o otra cosa, ¿no? Un cuidador de animales, yo qué sé, otra cosita. Pero es aquí donde la gente toma una palabra y los asocia con sus conceptos. Pero cuando lo vemos en la suma de las palabras, vemos que no tiene nada que ver que un carpintero aplaste la cabeza de un serpiente, ¿no? Pero bueno, por la aplicación, si usamos en ese sentido, después vi 4 carpinteros y decimos que Yeshua fue también un carpintero. En este contexto podemos ver que esta obra que tiene que hacer los 4 carpinteros prácticamente es lo que hizo Yeshua. Aplastó la cabeza del serpiente, limitó el poder de estos, bueno, destruyó. El último enemigo será el mismo diablo, quien es el serpiente, bien lo describe en Brihadashá, y lo vamos a ver más adelante. Voy a decir por dónde creo que está la cita. La cabeza es el símbolo del poder y la vida de la serpiente. Yeshua dijo que vio a Hasatán caer del cielo y como aquí se cree, príncipe de la tierra, ¿no? Su poder está limitado para no poder dañar más al pueblo hebreo durante 1000 años, se describe en las Apocalipsis. Así, a diferencia de que Yeshua, el Mashiach, aplastará la cabeza del serpiente para siempre, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es decir, hasta la muerte será destruida al final de los 1000 años, cuando se completa la redención. Eh, en este contexto, los 4 herreros, pues, no dice que no destruyó la obra de los cuernos, sino que es un trabajo que, pues, limitar el poder, como en este caso a Satanás por 1000 años, fue limitado. Vamos a ver a continuación en el capítulo, en otra parte, la parte siguiente, que él no podrá dañar al pueblo de Israel durante un cierto tiempo. En Apocalipsis lo nombra, 1000 años. ¿No? No tendrá acceso a él. Después se le permitirá. Al final será aplastado, destruido. ¿No? Aunque Satanás es, desde el punto de vista de Yeshua, según la obra de redención, ya está destruido, hay un tiempo donde todavía sigue activo, hasta que se completará de verdad lo que ya se hizo en cuanto a la redención. Zacarías capítulo 4, verso 2, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Él habló y dijo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, hasta que nadie osó levantar cabeza. Y estos han venido a espantarlos, a batir los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá para dispersarla. ¿No? Aquí son puestas en paréntesis ciertas palabras. Parece que explica mejor el texto. No mires en el Tanaj, en original aparecen de esta forma, pero el contenido pues da a entender que es lo que se quiere decir. Dado el contexto, en el contexto pues se justifican estas palabras. Un cuerno, como vimos, es un poder recibido de parte de otros cuernos, en este caso, donde se abatir los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno, ¿no? Es decir, el cuerno es un poder de una nación, pero vemos aquí como aparece en Apocalipsis 17, donde 10 da su autoridad a uno. Entonces, en ese sentido, 10 también es un número importante, tiene su significado en Apocalipsis 17, y
para decirle, no, para revelarle así la idea. En este contexto, este gobierno mundial unido, lo que aparece como esa sede de todos los dirigentes del mundo, es este poder que reciben autoridad de los demás. Es lo que aquí describe, para abatir los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno, ¿no? Concentraron su fuerza en algo, ¿no? Su autoridad. En la luz de lo que nos revela el Tanaj, comprendemos lo que el último libro de la Biblia nos revela. Recordamos que en Apocalipsis 2 de 3 palabras son citadas del Tanaj. Por eso es importante entender el Tanaj, porque si no, todo en el libro de la revelación va a ser interpretado y reinterpretada la interpretación. ¿No? Por eso, si entendemos bien el Tanaj, más fácil comprendemos lo que está escrito en este libro de las revelaciones, y con más facilidad vamos a poder entender la letra o la palabra que fue agregada por encima de las citadas del Tanaj, ¿no? Vamos a tener más coherencia. Por eso siempre tratamos de edificar desde el Tanaj, porque es la forma como podemos entender mejor lo que está en el Brit Hadasha. El profeta no vio 4 seres, como sucedió en el caso del sueño de Nebuchadnezzar, cuando se unió con los 4 imperios, sino vio que 4 potestades. No definió quién son, vio algo genérico, cuernos. Por eso preguntó. Cuando vio a los 4 carpinteros, no preguntó sobre ellos, porque era evidente en su visión que eran 4 seres que tenían que hacer un trabajo de artesanos. No eran 7 pintores, eran 4 oficiales, ¿no? No especifica qué clase de artesano era, sino que tenía, apareció, él vio, como pudo describir en su visión, 4 oficiales, maestros, artesanos, llámale como el oficio que consideran ustedes, ya que la apariencia de los trabajadores artesanos era obvia, ¿no? Si usted me va a mí en los demás días de la semana, manchado de pintura, con una llana en la mano, con yeso, la bolsa de yeso, ya van a saber que soy albañil, ¿no? Que me dedico a este tema de construcción, de reformas, de pintura, de pladur, bueno, tareas de este oficio. Claro, a diferencia de una persona que trabaja con forjas, con hierro, ya tendrá otra vestimenta, pero incluso a uno como el otro lo llama como un oficial, porque por la forma como aparenta, independiente qué clase de oficio está haciendo. Él cuando vio 4 oficiales, 4 artífices de esos artesanos, no tuvo necesidad de preguntar qué son, pero los 4 cuernos sí. A ver los 4 cuernos, a no tener nada que le dé algún razonamiento, preguntó, ¿qué son estos? En el hecho que se dispuso a que Elohim le provee la explicación, hay una instrucción para nosotros, ya que Zacarías no se puso a interpretar lo que podría significar, sino que se dispuso a preguntar, porque es claro que aquel quien manda una palabra también es la persona más apropiada para explicarla. Aprendamos, sutilmente, aquí se los digo a los que les gusta interpretar. Los cuernos son instrumentos para destruir, desestabilizar. Los carpinteros son trabajadores para construir o reconstruir. Los 4 cuernos han destruido la infraestructura de defensa y el pueblo hebreo no está capacitado a levantarse porque está sin dominio, sin sustento, sin escudo para autodefenderse. Por mucho tiempo, esta profecía, mi pueblo, siempre la repito, vivirá sin rey, sin sacerdote, sin pilares de culto. ¿Por qué? Porque Elohim ha dicho, como vimos en el capítulo 1, yo te esparcí. Aquí aparece que, pero bueno, ya nos alargamos otra hora más a explicar por qué. Dice que los cuernos esparció a Israel cuando en el capítulo anterior dice que Elohim lo dice. Claramente, el enemigo no puede hacer nada si Elohim no lo permite. Y Elohim lo permite siempre y cuando nosotros salimos de su mano. Aparte, separaos de mí, nada podéis hacer. Quedaos en mí. Dice, te puse por delante la vida y la muerte. Elige la vida para que te vaya bien. Pero en nuestra decisión. Si obedecerás estas palabras, la palabra de esta alianza, tú serás mi pueblo, yo seré tu Elohim. O tú serás mi hijo, yo seré tu padre, es lo mismo. Tú es mi esposa, mi prometida, yo tu esposo, es lo mismo.
¿vale? El mismo sentido, en hacer de textos comparados, Talajo en Brihadashá, para conocer a Elohim de Israel, también lo vimos, ¿no? Entonces, cuando nosotros rompemos la alianza porque no guardamos Torah, nos situamos fuera de la protección del escudo de Elohim. Entonces, esta muralla infranqueable que es Elohim, al no existir, el enemigo puede entrar y dañar. Y en el Tanaj explica claramente, ¿qué más pudo hacer a mi viña? Yo le ofrecí todo lo mejor. Pues, puse un río para que tenga agua acá. Levanté una torre, ¿no? Es decir, edificó un templo, puse su morada. La rodeé con una protección de la Torah, que es una valla. Pero produjo malos frutos. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Romperé la valla, destruiré la torre, esparciré el pueblo. Entonces las bestias salvajes vino e hicieron lo demás. Pero ellos, estas bestias, no podrían dañar al pueblo de Israel a la línea de sus ojos, mientras ellos se sujetaban en las manos de Yeshua, del Elohim de Israel. Al no hacerlo, ¿no? A no tener esta intimidad con él, todas las demás rituales, apariencias, no sirven de nada, ¿no? No quise yo que me gustan los ruidos de vuestros animales, vuestras festividades de lunas. No, Elohim dio instrucciones bien claras en cuanto al propósito de las leyes y ellos solamente se quedaron con los rituales como muchos otros hacen y no se disponen a tener esta intimidad con el Redentor que la Torah enseña mediante sus instrucciones. Es allá donde nosotros tenemos que mirar y ver alcanzar su propósito. Bueno, seguimos porque nos demoramos. Ah. El enemigo ha aprendido varias estrategias de guerra. Sabe que no es posible destruir a una nación protegida con el escudo de El Shaddai. Él no puede luchar contra los ejércitos que sirven al Elohim de los hebreos. Esos ejércitos, según el Salmo 91, verso 11, están flanqueando el pueblo de Israel cuando éste está bajo la protección de la alianza. Aprendió el Hasatán, el adversario que hace uso de la plenitud de los cuatro esquinas, quien domina sobre el número 7 de los montes, es decir, sobre todo, toda la autoridad, todos los países del mundo, ¿no? Apocalipsis 17:3, aprendió de la experiencia con amalecitas, que no es posible destruir a Israel de una forma directa, y también por medio de la historia que ocurrió con los madianitas, con Balac, el rey de Madián, y Balaam, que aprendió que no sirve hacer uso de las maldiciones en contra de un pueblo que goza de la bendición del cielo. Pero igual aprendió usando estos dos enemigos, Amalek y Madián, que en el momento cuando logra inspirar las dudas en los corazones, el pueblo pierde la confianza en Elohim, como en los dirigentes que él ha elegido a regir el pueblo, ¿no? Eso es un mensaje subliminal para quien tiene oídos para escuchar, ¿vale? Bueno, vean la presentación sobre el Éxodo capítulo 17. Tiene el título, creo que en el canal de YouTube, también por escrito en PDF. Cuando Amalek ataca, cuando aparecen las dudas, Amalek ataca. ¿Vale? Le recomiendo escuchar o reescuchar o leer esta escritura. También el enemigo aprendió mediante la historia de Balak y Balaam que es más fácil destruir desde hacia adentro que desde afuera. Cuando las dudas aparecen, se abre una puerta para que el enemigo ocupe un despacho dentro del alma. Aquí el genérico pueda entender persona, familia, comunidad, nación, lo que sea, ¿vale? Por extensión. Desde allí, desde dentro, comienza a corroer todo, como un gusano. Como algo, poca levadura pervierte la masa, ¿no? Yeshua dijo en Génesis capítulo 4, verso 7, que el pecado está a la puerta. Tú mantén esta puerta cerrada. Pero quien abre la puerta a las dudas ya pierde la confianza en los dirigentes de su pueblo y por ende en Elohim, porque él eligió a Moisés, por ejemplo, y cuando
Cuando su hermano y su hermana dijo a Moisés, ¿qué? ¿Solamente mediante o por ti habla Elohim? ¿Por nosotros no? Bueno, ya conocen la historia. Amén. Y también los dirigentes de Israel. Oh, nosotros también. ¿Vale? Elohim trajo los bastones de cada uno de los líderes, escribió el nombre de cada tribu, de cada líder, y probó que él eligió para que le sirva a la casa de Aarón, ¿no? Como dirigente sacerdote, como instructor y maestro, mediante cual Elohim comparte sus enseñanzas de vida o muerte eterna a su pueblo. Entonces hay una autoridad tremenda que descansa sobre los hombros de ciertos dirigentes que él ha elegido. Y cuando aparece la confianza, ya se pone en duda estos dirigentes y por ende el que no hace esos pequeños, pues a Elohim no le hace. Como el león rugente, león, el enemigo está rugiendo en busca de su presa, lo menciona Pedro en su primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. Bueno, en este mismo verso del libro de Zacarías, verso 4, hay un otro detalle, dice, hasta que nadie osó levantar la cabeza. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a este asunto para que entendamos un poco. No puedo decir todo cuanto se puede sacar, ¿no? de estas citas, pero vamos a ver algunas características. Primero voy a presentar 4 puntos. El hacedor, al principio de todas las cosas, como aparece Bereshit, como aparece en el libro de Juan, al principio, ¿no? El hacedor creó al hombre haciéndolo rey. El diablo lo hizo un esclavo. ¿Eh? Sé que lo que estoy diciendo son palabras muy genéricas. Cada uno de estos 4 puntos que les voy a presentar puede tener otras horas detrás de explicación. No hay tiempo. El que busca hallará, el que toca recibirá, el que necesita sabrá, ¿no? El que dispondrá su alma y su mente entenderá. Segundo punto, Elohim dio al hombre un paquete con instrucciones para que sepa cómo recuperar lo que ha perdido desde Adán, ya que su propósito es hacer al hombre que vuelva a ser rey. Eso es el propósito de la Torah. Ese es paquete de instrucciones. El diablo, sabiendo el potencial resumido en el libro de la Torah, hay un PDF también sobre este asunto, Torah, la flecha que apunta al blanco, por favor véanla. El enemigo se ha esforzado a alejar esta herencia de nosotros a fin de mantenernos como esclavos suyos, porque si uno no sabe quién es, de dónde viene, para qué es dónde está, a dónde se dirige, no sabe la respuesta a esas interrogantes de la vida, pues es una persona sin identidad, sin rumbo, no tiene pasado, no tiene futuro, y quien no conoce su pasado lo repetirá. Punto 3. Elohim Elohim se dispuso a ser nuestro redentor a fin de recuperar su dominio sobre nosotros. Ahora enseña de nuevo la Torah y lo está haciendo ahora mismo para que el redimido, su hijo, pueda recuperar una vez más los rasgos, los rastros o los rasgos, ¿no? Los rasgos, con la semejanza de Yeshua nuestro Hacedor. El punto 4. El enemigo intentará una vez más, pero esta vez los que están dentro de la alianza, al hacer uso del poder y la autoridad que ésta le provee, serán vencedores. Vencieron por la sangre del Cordero, aparece en Apocalipsis. Bueno, ¿qué califica a una persona tener la actitud de rey o sacerdote? Voy a presentar algunos factores. Algunos. Tener un buen enfoque. Es decir, tener visión. Mirar es alto, mirar la, mirar los problemas y las debilidades que el ojo carnal puede ver, mirar por encima de ellas. Es aquí donde uno tiene que tener un buen enfoque, una visión por encima. Eh,
de todo lo que el ojo ve. En general, el ojo humano pues tropieza con lo que ve, no con lo que la carne ve, pero también el Ruaj, mediante los dones que él ofrece, ¿no? Activa, para decir así, un ojo espiritual. Pablo lo menciona. Y es allá donde uno tiene que aprender a mirar por encima de lo que el ojo carnal ve, hacia el momento cuando uno llegará a reflejar la justicia del justo, ¿no? Del Hatzadik, que es uno de los nombres de el Elohim de Israel, porque él es justo y él nos justifica, ¿no? Y es su justicia que nosotros tenemos que alcanzarla. Y esto sucederá cuando la Torah reflejará la imagen y semejanza de nuestro Hacedor en nosotros, ¿no? Entonces, es hacia ese lugar donde la actitud de un rey o de un sacerdote debe enfocar su mirada a el propósito supremo. Yeshua vio en el ladrón que fue puesto al lado de él, fue dado a muerte, cuando le dijo, te digo que hoy te digo, voy a decir una tontería, hoy te diré que estarás conmigo en el reino cuando vendré, ¿no? En ese sentido, estará en el futuro, pero le dio la certeza que estará. ¿Por qué? Porque su ojo vio en él el cambio que hubiese hecho si hubiese tenido más días para vivir, ¿no? Como vio también en Pedro, ¿no? Dice, oh, nosotros, aquí tengo 2 espadas. Descuide, Pedro, no sabes que me vas a traicionar ya dentro de nada, ¿no? Pero por eso, después de que te vendrás en sí, fortalezca a tus hermanos, es decir, aprenda la lección. Él ya sabía lo que iba a hacer Pedro y por eso le dio un mensaje por encima de lo que él presentaba en aquel momento. Parecía un valiente, pero en realidad, horas más tarde se probó ser un traidor, hasta que se maldijo que no lo conoce. Por eso no tenemos que mirar al hombre, sino al potencial que el Redentor puede desarrollar dentro de un hombre. Eso es la actitud de un rey y sacerdote. ¿Por qué les cuento todo eso? Les voy a contar algunas. Porque es los valores que transmite la Torá, porque quieren que seamos una nación de reyes y sacerdotes, ¿vale? Otro punto, tener confianza, otra de las actitudes de un rey y sacerdote, tener confianza en su Redentor y por ende confianza o dominio propio sobre sí mismo. Eso influirá dignidad en otros y transmitirá el poder del liderazgo. Convencerá a uno de la emuná, de la esperanza, del poder, del potencial de la fe que tiene en él, según se comportará, ¿no? Eso es confianza en el Redentor y tener en él, pues claro, si Él es nuestro Maestro, como discípulos, si Él es nuestro Padre como hijo, reflejaré la imagen y semejanza, la actitud y la fortaleza, la confianza en lo porvenir que mi Padre pues transmitió. Quien mirarán o seguirán el ejemplo de ellos salvarán sus vidas. Es una cita del Tanaj que algún día lo vamos a presentar en su contexto. Tener transparencia. Todo el que se mantiene en secreto, todo lo que se mantiene en secreto será sacado a un juicio, declara la Biblia, ¿no? Dejarse ver en tu naturaleza como humano es donde una persona, un semejante, puede ver la obra de la redención, quien cambie el interior mundano para reflejar la santidad del Altísimo Soberano. Eso es tener transparencia. Y un rey o sacerdote no tiene por qué poner un manto por encima para que no se vea cómo está en su naturaleza. Por eso no hace falta que escudamos unos detrás de otros, ¿no? Porque a fin de cuentas todos somos iguales, ¿no? Por lo tanto, si no reflejamos la naturaleza de nuestro Padre, vamos a reflejar lo que todos tenemos. Y todos somos decepcionantes, ¿no? Todos decepcionamos en lo que somos nosotros por naturaleza. Por eso no hace falta que seamos hipócritas y parecer vestir la pintura, pintar por encima las tumbas, es decir, nuestros cuerpos, mientras por dentro hay maldad, ¿no? Tenemos que purificar de dentro hacia afuera. Tener integridad. Uno puede fracasar en un cierto aspecto, pero si se levanta, es rasgo de sujeción a las normas de la Torá.
Uno no puede caminar o ajustar los valores de la Torah a fin de justificarse, sino debe amoldear su yo. Eso transmitirá confianza en cuanto a la justicia. Cuando uno no mirará la cara del asunto de una persona, sino que medirá con igualdad o imparcialidad todo, eso es tener integridad, ¿no? Usar una misma vara para medir, ser justo. Compartirá justicia partiendo de su vida hacia los demás. Vimos esa enseñanza reflejada en la porción sobre la segunda letra hebrea, Bet. Hay 3 audios en mi canal de YouTube en Defensa de la Verdad y está también en un PDF. Tiene un buen espíritu, otra actitud, otro rasgo de una persona que tiene que ser calificada como rey y sacerdote. Tiene un buen espíritu que se deja inspirado por Elohim. No en el sentido de revelación espiritual, sino en los sentidos prácticos de la vida. Eso quiere decir que la fuente de donde uno sacará sus recursos proviene de las escrituras, donde hay riquezas de enseñanzas. Ellas cambian el carácter y convierte a uno del esclavo en un rey, ¿no? La Torá es perfecta, dice Pablo. Y en el Tanaj dice, amoldea la vida, las cambia según sus valores. Levanta a uno del polvo y los sitúa con los príncipes, dice las escrituras. Y al más vil de este mundo, lo sitúa al lado de los más poderosos. Es lo que hace la obra de la restauración. Es lo que está haciendo, enseñando Torah viviente, no reglamentos de la Torah letra muerta, que no te lleva a ningún lado, sino más a tradiciones, sino que su propósito es instruirte y hacerte comprender el porqué de las leyes para que tú puedas vivirlo de una forma activa, ¿vale? No para cortarte prepucios, carne, no para ponerte tefiló sobre las manos, en la cabeza, tatuajes, adornar las paredes con mesuzas, sino para una forma de vivirlo en el sentido más práctico posible. Eso es tener intimidad. Eso es dejarse guiado por el Ruach de Elohim y enseñado por Elohim. Y que el Ruach me guía, claro, para practicar lunas nuevas y Shabbat y no sé qué. No. El Ruach me guía para entender el propósito de la luna nueva, ¿no? Del Ruach, del Rosh Hodesh, ¿no? ¿Qué fin, con qué propósito es esa enseñanza? No festejar un día, sino sacar el provecho de la información contenida en una instrucción o una cierta práctica. Otra característica de un rey sacerdote que califica a una persona como rey sacerdote, tiene pasión. Uno debe reflejar lo que comparte, no de una forma hipócrita, sino por un fuego que lo motiva desde adentro hacia afuera. La mejor forma de convencer es vivir como tal. Hay un dicho en inglés que suena así, tus hechos se ven de tan lejos que tus palabras apenas se escuchan. Es decir, uno puede decir, oh, hermanos queridos, qué bueno, que tralala, qué buen predicador que le puede enseñar y decirle de la Torah, explicarle incluso el hebreo. Pero si no refleja la imagen y semejanza de la Torah, dirá ante Yeshua, no hemos hecho nosotros en tu nombre, hemos convertido, hemos circuncidado a la gente, hemos bautizado, hemos enseñado lavar las manos cuando se despierta, bueno, hacer trenzas al pan, jalaja para que la gente abra y cierre el Shabbat. Bueno, tradición, no hemos hecho eso en tu nombre, no os conozco. Transgresores de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah nos enseña que el propósito de las leyes es vivir con la Torah y esta forma se proyecta en la vida de uno. Y cuando uno vive la Torah con pasión, uno sacará de su corazón lo que éste resguarda dentro de sí mismo, ¿no? Otra característica, bueno, se puede hablar sobre cada uno de esos detalles más. Hemos pasado de una hora. Tiene paciencia, porque la vida, la verdad, el entendimiento, el bienestar, etcétera, de uno se sujeta a la voluntad de Elohim, debe sujetarse a la voluntad de Elohim. El que tiene esta característica de ser paciente según la Torah, vive de tal manera, independiente de lo que está compartiendo,
En la vida de día a día, pues aprende a tener paciencia. En cuanto a la verdad, se sujeta a Elohim cuando Él se la revela. En cuanto al entendimiento, cuando Él decida darle discernimiento. En cuanto al bienestar, cuando Él considera que necesita más beneficios materiales o lo que sea. Uno tiene que aprender a decir amén, hágase tu voluntad. La paciencia es una virtud que pocos tienen. Muchos dicen hágase tu voluntad, pero ¿cuántos esperan con paciencia hasta que Él decide manifestar su respuesta? La impaciencia hace a uno cometer imprudencias. Y estas, a su vez, atraen como consecuencia todo un ejército de maldades, como le sucedió a David, justamente como les presenté en el audio de esta semana. Cuando uno no pregunta a Elohim sobre qué camino debe seguir, elegir, pues comete errores. Y todos, repetidas veces, hemos cometido esos errores de David. Y así se encontró sirviendo a los filisteos, a gentiles, y su ciudad y sus mujeres, sus hijos, sus bienes fueron tomados por los amalecitas y la ciudad, su casa, todo destruido. Y los amigos, pues, a punto de matarlo. Bueno, aprendamos. Otra característica, tiene valentía. No se deja vencer por el mal, más bien vence el mal con el bien, como dice Brihadashah. Los problemas son inevitables, dada la circunstancia en cual nos encontramos, bajo un reinado del maligno. No son normales. No es normal que nosotros estemos donde estemos. Deberíamos estar en nuestra tierra, tener el lugar del centro de Elohim, el centro de la presencia de Elohim en el centro del pueblo, y en el pueblo, y la Torá como el muro y el escudo de defensa. Pero todo esto nosotros lo hemos destruido. Y él abandonó su propia casa, nos dejó carta de divorcio hasta este momento de la reconciliación, ¿no? Como tal, nosotros estamos donde estamos bajo un reinado, en el dominio de un rey que no desea nuestro bien, sino que nos mantiene como esclavos. La valentía de uno se manifiesta cuando, a pesar de las adversidades, no se deja colapsado por el peso de las aflicciones, sino que se levanta y sigue luchando mientras tiene soplo de vida en su nariz. Creo que hay otro audio. Elohim los ordena de tal forma que se presenta algunos temas antes para que después simplemente pues, nos haga memoria. Ya hemos hablado sobre esto y me maravillo, ¿no? Porque así él coordinó las cosas, ¿no? Tuvimos una presentación sobre la fe que vence el mundo, está en audio. Y también sobre Jacob, el pueblo de Israel. Dice, Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive. Oh Davino Jai, nuestros padres viven. Nuestro Padre vive en nosotros y el pueblo de Israel vive en nosotros. Israel vive porque siempre ha sido un luchador. Jacob, desde el vientre de su madre, un guerrero. Salió peleándose con su hijo, sujetándolo del talón. De aquí su nombre, luchó con Elohim y salió vencedor. Y de aquí su nombre fue cambiado en Israel, el que vence con Elohim, ¿no? Y es aquí donde está nuestro asunto, nuestro enfoque, donde tenemos que mirar. Aunque por eso tenemos que escuchar audios no largos. Y dice, hoy no puede hablar Daniel más corto. Bueno, le diría mucha más, pero por ustedes me corto de palabras. Bueno, tiene valentía. La valentía de uno pues se manifiesta incluso en momentos de esos de problemas, de adversidades, de sufrimiento, y uno lucha mientras tiene el soplo de vida de Elohim en su nariz. Eso es la valentía de un hebreo, de un israelita. Pasa por encima de las adversidades, lucha para sobrevivir, porque si Elohim de la vida lo mantiene con vida, tiene razones para seguir luchando, porque si no, ya Elohim podría decir, ya está, un chasquido de dedos, pues es fumarse. Pero si la vida sigue en uno tiene por obligación luchar. Todas las cosas actúan a favor, aunque algunas cosas no vemos dónde está el beneficio o la bendición. Pero todo tiene un propósito. Y muchas veces necesitamos sufrir porque no hay forma alguna de aprender
corregir ciertos errores. Lastimosamente así sucede. Y si no entendemos, pues repetiremos historia y una y otra vez vamos a caer en un mismo, en una misma situación, en un mismo problema, hasta que lo vamos a superar o hasta que nos vencerá. Por eso, ¿vamos a vencer o vamos a ser vencidos? Nosotros, Elohim nos aconseja, vence el mal, haciendo el bien, ¿vale? Aunque tengo que hacer bien a un enemigo, no por el enemigo, sino por mí, porque mi alma tiene que ganar el dominio propio, tener valentía de abrirse y dar lluvia como Elohim sobre los malos también. ¿No? Aunque el mal no beneficia y no aprecia, nosotros tenemos que desarrollar estas facultades de dominio, facultades que nos sitúa a tener la imagen y semejanza. Todo esto está en la Torah, ¿vale? Necesitamos horas para cada uno de los puntos para probar lo que es así. Bueno, espero que las crean. Tener discernimiento es otra facultad que la Torah provee para calificar a uno como a la imagen y semejanza de Elohim, siendo rey y sacerdote, no en la función, sino en la dignidad de lo que expresa el título, ¿no? Eso, entendamos. Discernimiento es la facultad para evaluar o comparar si la vida vivida es conforme a los valores de la Torah o no. Pesar los hechos, tomar decisiones, juzgar entre los asuntos, ¿no? Bueno, mucho más, y le doy en líneas grandes algunos rasgos, tener originalidad. Y si hay que seguir a alguien, alguna persona, sería seguir y observar el modelo que es Yeshua, nuestro maestro, quien es Torah, es decir, la instrucción viviente. Torah no es ley, ¿no? Es instrucción, según el término de la raíz de la palabra Torah. Y Jai es vida viviente, Elohim viviente. El Jai, Elohim viviente, Torah Jai, la instrucción viviente, ¿no? Esto es Yeshua, porque Él es quien es la personificación de todas las leyes de la Torah. De aquí le damos el nombre, viene el título de Torah Jai. Él es la instrucción, la Torah viviente, porque en él él mostró esta imagen de cómo es vivir la Torah. Si en un servidor hallamos los valores del maestro, a tal servidor se le puede seguir. ¿Ah? Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque lo seguirá diciendo en un solo contexto, donde voy a hablar la parte 4 sobre el centinela sobre el muro de Sión. A tal servidor que refleja los valores del maestro de Yeshua. A este sí hay que seguirlo. Porque este servidor no buscará seguidores, sino que indicará hacia él que es el modelo original a quien la persona debe seguir. Como Moisés. Aquí varias veces en la congregación, mi redentor es Yeshua, dije, Moisés escribió, Et Moisés, porque fue Elohim, Aleph Tav, lo que significa Et en hebreo Aleph y Tav, son las dos letras, la primera y la última. Él es la suma de todas las enseñanzas que está en Yeshua. Él es Aleph Tav quien habló mediante Moisés. Por eso él no se presentó. La Torah no es de Moisés. Moisés fue el medio usado por Aleph Tav para compartir la Torah. Es así donde un servidor que refleja la imagen, la dignidad, la postura del rey y sacerdote tiene que reflejar. No buscará su propio beneficio, su propia honra, sino que hará que él sea exaltado. Una persona necesita de agradecimiento para que es parte de la característica natural de los desarrollos de la vida recibir agradecimiento de una persona, es decir, por los méritos, por lo que está haciendo, por el esfuerzo, pero no por la verdad. La verdad es algo que la tenemos y la compartimos, y si recibimos algunas apreciaciones de parte de las personas es porque tuvimos disponibilidad de dejarnos enseñados para Elohim, para que a su vez compartimos esa enseñanza. Si damos gracias por la enseñanza, a eso hay que dar a Elohim por la disponibilidad de usar a una persona, o que una persona se dejó usada para que Elohim transmita la verdad. Eso sí es otro asunto. Es aquí donde una persona pues sí necesita corroborarse o decirle, mira, te agradezco porque te dispusiste a Elohim para que le sirvas y que Él te use para que mediante tu ser Él pueda transmitirnos estas verdades. Eso es otro asunto, ¿vale? Explicando en conceptos de las gracias, eso de agradecer por lo que tuvimos aquí en el grupo esta semana.
Bueno, Yeshua es este modelo original a quien nosotros tenemos que mirar y los servidores, pues es a él a quien dirige a los demás, ¿no? Como fue el caso de Andrés, quien guió o Natanael, quien se encontró con algunos griegos, lo llevó a, a su compañero y este pues lo llevó ante Yeshua, ¿no? Es decir, si vamos de uno a otro, al final tenemos que llegar todos a Yeshua, que somos a fin de cuentas todos ovejas de su prado, ¿no? Él es nuestro pastor, cada uno pues ovejas con más o menos responsabilidades, pero aquí le servimos a Él. Si Él es nuestro modelo, es porque Él es nuestro Padre, quien nos engendró mediante su Ruaj a fin de reflejar su imagen, su semejanza, tal como en un principio, ¿no? Si fuimos engendrados de nuevo mediante el Ruaj de Yeshua, entonces si Yeshua es nuestro Padre, con razón le decimos Padre nuestro. Y si Yeshua es nuestro Padre, tenemos acceso mediante Él, porque es el camino, la escalera, para comunicarnos y agradecer al Padre de nuestro Padre, porque el Padre de nuestro Padre dispuso a su Hijo para que tengamos posibilidad de ser salvados por el Salvador, quien es Yeshua, ¿no? ¿No? Ese es el orden de entender bien la deidad. Otra característica, tener una mente abierta. Como hermanos podemos fallar y ser cerrados de mente. No es, cerrados de mente es no aceptar que es posible que nos equivoquemos. Eso es cuando uno no acepta la realidad. Tener una mente abierta es aceptar que uno puede fallar en palabra porque es natural a la debilidad de la carne. Más cuando uno sigue los valores de la Torah, esta te enseña que se debe aceptar los errores y superarlos. Ve y deje de pecar. Uno acepta la situación de pecador. Los inmundos, los que tenían lepra tenían que ir por la ciudad gritando, leproso, leproso, y la gente tenía que apartarse, sabiendo, tenía que anunciar para no contagiar a otro. No es fácil, pero es lo que hay, ¿no? Entonces hay que aceptar la condición pecador, pero igual la instrucción de la Torah es que ella es una sombra y sus leyes, sus instrucciones son para guiarte hacia el Mashiach, para que estando en Mashiach puedas recibir perdón, ¿no? A recuperar el dominio propio y superar esos errores a fin de ir sin pecar. El que es nacido de nuevo no peca, ¿no? Es decir, no peca de una manera consciente. Es decir, si yo sé que adorar a JC es malo, no voy a invocar su nombre a fin de darle adoración o reconocer su deidad como tal, ¿no? Eso es volver a hacer un pecado. Eso es pecado. Pecado es transgresión de la Torah. Entonces, un pecado es algo, una transgresión directa contra un principio bien claro de la Torah, no lo que la gente interpreta que este sería cualquier cosa, puede ser pecado. Bueno, una mente abierta está abierta para ajustar lo que sea necesario hasta que la Torah justificará que en su vida todo está justo. El proceso lleva su debido tiempo, claro está. Tener capacidad para decidir estas características al tipo de Salomón, quien mandó que el bebé de una mujer sea cortado por la mitad, ¿no? No era porque él quería matar al hijo, sino, eso no es capacidad de decidir, sino la facultad de tomar una decisión. En este caso fue para determinar que la auténtica madre revele su identidad como madre auténtica. Así, en este sentido, tomó una decisión que podría ser fatal si la madre no se hubiese manifestado. Claramente, pues el soldado hubiese ejecutado el orden y el niño pues hubiese muerto como el otro. Pero la sabiduría hace a uno saber qué tiene que hacer, qué tiene que decidir para sacar provecho. Y el resultado fue claramente pues de bendición para la madre natural del dicho bebé. La verdad es una arma con doble filo. Mientras con uno se defiende un alma sincera, con el otro se mata otra. Es decir, se condena a una persona que es disfrazada, ¿no? La verdad, según Tesalonicenses capítulo 2, dice claramente, lo que reciben, lo que no aman la verdad,
se disfrazan con ella, creerán un espíritu de engaño y pensarán que la verdad que ellos tienen es verdad, pero en realidad ellos creen una mentira, ¿no? Es decir, que la mentira que ellos tienen la consideran como verdad. Eso es tener un espíritu eh, confuso que no tiene capacidad de discernir. Tener optimismo es otro rasgo. Para alcanzar una meta alta hay que tener una actitud positiva. Si no, la depresión y la desesperación ocupará la mente de quien se dispone a dar crédito a las alternativas del enemigo, independiente qué potestad cuerno usa con este fin. Un espíritu triste seca los huesos, dice la Biblia. Entonces el enemigo va a usar al jefe, al patrón, al familiar, al muchacho, al quien sea, al rey, a la nación, para dañar a un espíritu maligno, a una bruja, quien sea. No importa la potestad que el enemigo, el príncipe de este mundo, usará, los cuatro confines de la tierra, cuatro cuernos. No importa quién, dónde, cómo, no importa quién será el dicho cuerno, la idea es la obra que está haciendo. Si nosotros no aceptamos aferrarnos a los valores que la Torá nos quiere desarrollar en nosotros, aceptamos, por lo tanto, las alternativas que da el enemigo. El enemigo tiene un solo propósito: dividirnos, separarnos, rompernos, para no tener esta comunidad, no tenemos esta eh, ejad entre nosotros, esta emuna. Entonces cada uno sigue por su camino y es más fácil vencer. Hay de los que sale, se aparta de la comunidad. ¿Por qué? Dice las escrituras, no tenéis por costumbre eso, porque al salir fuera uno se separa de la fuerza que tiene la unidad en la letra Beit, ¿no? Si estamos dentro, la unidad del pueblo, el ejad, hace el hilo eh, eh, torcido, ¿no? Que está en varias sogas, ¿no? De estas juntadas, pues tiene más fuerza que una sola. Por eso uno le cuesta más vencer que tener la compañía de sus hermanos. Tener generosidad. Al ser un ejad, aceptamos que somos parte de una comunidad. Ayudando a otro, muchas veces nos ayudamos a nosotros mismos. Y yo lo digo de propia experiencia, porque dando ayuda a otros, tratando de explicar lo que otros no entienden, me ayudé a mí mismo a tener más claro lo que estoy compartiendo, y ayudando a otro o con las inquietudes de otro, yo pude estudiar y profundizar ciertos asuntos que si no, no lo hubiese profundizado tanto y no hubiese decidido, wow, pero cuánta profundidad puede haber, y yo no me canso de hablar y todavía no acabé con los primeros 4 versos del capítulo 2. Bueno, eso es del lleno del corazón abro la boca. Bueno, espero que hable cosas edificantes, no solamente derramar palabras que vanas, ¿no? Ayudando a otros, pues, como decía, nos ayudamos a nosotros mismos. Hay poder en la unión, y quien abandona la unión de muchos se dispone a las artimañas del enemigo. Es así de sencillo. Si yo no estoy una con Elohim, me sitúo con otro, no puedo vivir solo. Uno no puede servir a dos amos. Estamos vitufeando, cojeando de las dos patas. ¿Hasta cuándo viene la pregunta del profeta, de Elohim mediante este profeta? ¿Hasta cuándo estarás entre dos opiniones? Si esta es la congregación donde el Ruach te guió, permanece en ella, elige la vida para que te vaya bien, aunque no te guste. No, sea quien sea que a quien me escucha, sea mi hijo, sea mi esposa, sea el hermano o la hermana, no importa. El mensaje de Elohim es el mismo para todos. Para mí también, porque yo también quiso dejarlos. Dice, ya no puedo más. Pero bueno, las fuerzas de uno se renueva cada día cuando uno se aferra a Elohim y busca hacer de él. Y él, Elohim, es una muralla de fuego, ¿no? El tema de nuestro capítulo. Por cierto, no sé si le presenté. El título de este tema se llama El favor de Adonai hacia Sion. ¿Ah? También tiene el título Una ciudad rodeada con el fuego. Vamos a verlo después. Pero el tema principal es el favor de Adonai hacia su propio pueblo, ¿no? Eh, otra característica otra característica
es tener persistencia. La persistencia vence la resistencia. Aprendemos que Elohim constriñe a los que ama, va tras las ovejas perdidas. Y bueno, no voy a decir nada más. La persistencia vence la resistencia, ¿vale? Eso es lo importante porque a veces nuestra naturaleza resiste al Ruaj y el Ruaj de Elohim pues lucha con nuestro propio, con nosotros mismos para hacernos recapacitar y entrarnos en la razón muchas veces, porque a veces elegimos caminos que sabemos bien claro que nos está dañando, nos hace daño a nosotros mismos, pero aquí la persistencia es importante, es un rasgo bastante característico de Elohim, quien él no deja a un perdido, insiste, está mirando, esperando que venga. Su hijo pródigo cada mañana decía que el padre iba a mirar a ver si llega el hijo. Vas haciendo un cierto camino, no va a convencerlo. El hijo perdido tiene que regresar, su padre lo está esperando, ¿no? Esos son detalles finos que uno tiene que entender por qué se presenta así, porque aquí me enseña que él hace su camino, pero no va a ser el mío. Yo tengo que hacer mi camino, levantarme y volver a conectarme con Elohim en primer lugar, en la forma vertical, y con mis hermanos en forma horizontal. Porque yo no puedo decir, tengo emuná con mis hermanos, pero no estoy conectado con Elohim. No puedo decir, estoy bien con Elohim, su ruaj me guía, y estar separado de mi hermano. En algún lugar falla algo, la conexión no funciona. Entonces tengo que estar en vertical y en horizontal, unido a Elohim y con mis hermanos. Eso es Torah. ¿No? Otra capacidad, tener capacidad para asumir la responsabilidad. Estamos donde estamos porque una consecuencia, a pesar de que no somos directamente culpables de los hechos, pero somos hijos de nuestros padres israelitas, culpables de romper la alianza. Con lo que hacemos, traemos bendición o maldición sobre nosotros como sobre los cuantos nos rodean. Podemos ser sal y luz para este mundo o podemos dejar que otros mueran en ignorancia. La Torá descarga cierta autoridad sobre los dirigentes de Israel para cerrar la puerta del cielo o para derramar bendición sobre el pueblo o abrir la puerta para que esta bendición se derrame sobre quien la necesita. Se podría seguir con la lista de los valores, pero lo relevante en este contexto es que el maligno obra desde adentro logrando con éxito destruir todos estos valores. En cambio, instauró su poder de dominio sobre una nación que se ha convertido o él ha convertido en un esclavo, una nación de esclavos. Una persona que no tiene identidad propia y valor de sí mismo es un esclavo de las pasiones, esclavo del pecado, como declara la Biblia en Tito capítulo 3, verso 3, Juan 8, 33 a 36, Romanos 8, 12, 17 y muchos más versos. Pero eso específicamente habla de que uno, mediante las pasiones que está practicando o tiene de su alma, lo que sale, el deseo, lo que su ojo ve y desea, ¿no? Es esclavo del pecado. El pecado tiene dominio sobre él. Y esos son valores que instituyó el diablo porque a su vez sustituyeron la imagen y semejanza que Elohim quiso dar a su pueblo, según les presenté antes esos detalles. En atención a estas potestades, Adonai nos ha provisto con instrucciones en la Torah, a fin de saber detener las artimañas del maligno para estar atentos y no darle la ocasión al diablo, según dice en Efesios 4:27, de acechar el rebaño, porque ese es su deseo, destruir, acorralar y destruir, de por fuera, o si no logra, pues salta la valla. Cuando cuando el pastor se deja despistado, ¿no? Cuando el que no le interesa velar sobre eso, porque no son sus ovejas, no tiene interés en sus hermanos, pues no importa que uno haga lo que quiera. Que cada uno pues comparta en su grupo lo que le da la gana, no importa que busquemos el amor. Es
un disfraz. En realidad, él trata de abrir una brecha para entrar dentro del rebaño y compartir algo que está dañando. Pues los dirigentes que sirven al Elohim de Israel sepan cómo reedificar algo dañado, un trabajo de un restaurador de brechas, mencionado en Isaías 58, verso 12. La autoridad que Elohim entregó a sus siervos es para calificarlos a poder hacer esta obra como restauradores de la Emet Ivrit, de la fe hebrea. Vislumbramos esta verdad en el hecho que los levitas cargaban sobre sus hombros el peso del arca de la alianza, ¿no? Lo presenté en el cruce de Jordán, Josué 1 y 2. No sé si está en escrito, pero está en audio, seguramente en nuestro canal de YouTube. Para hacerlos temblar, dice nuestro verso. Los 4 artífices están haciendo una obra para hacer temblar a estos 4 cuernos, ¿no? Para infundir terror en ellos. La cita está en Ezequiel 30, verso 9. Para infundir el terror en ellos. También vean Ezequiel 30, verso 9, ustedes, ¿no? Los 4 carpinteros son símbolos del poder de Elohim, que terminará por destruir a todos los enemigos de su pueblo, según está dicho en Hageo, capítulo 2, verso 2, 21 al 22. El concepto es aplicado a Yeshua como rey de Israel, quien acabará destruyendo las naciones enemigo a su pueblo, inclusive el último y padre de la enemistad, a Hasatán, como está en 1 Corintios 15, 26. Ahora vivirá por un tiempo, pero su destrucción final y total, la cabeza que será aplastada, será al final de 1000 años, ¿no? Es este poder de Elohim. Lean por favor 2 Crónicas, capítulo 20, verso 6. O cuando nos levantamos a usar este poder, la plenitud de las potestades del infierno entrará en terror. Los discípulos de Yeshua vieron la plenitud de la potestad que habitaba en Yeshua y se maravillaron cuando las fuerzas del mal, las fuerzas de la naturaleza, de la muerte, de la enfermedad, etc., se doblegaban ante su palabra e hicieron uso de este poder en el nombre de Yeshua, no en sus nombres, sino en el nombre que el cielo, en cual el cielo descansó toda la potestad. Por eso le mencionaba, las escrituras dejan bien claro que en Yeshua, o a Yeshua se le dio la plenitud de la poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién tenemos que darle la honra? Pues para honrar al Padre de Yeshua, primero tengo que honrar al que en la tierra, como en el cielo, recibió esta autoridad. Este es Yeshua, entendamos. Si no, no hay forma alguna para agradar al papá de Yeshua, porque él nos dijo, aquí, a mi hijo, a él escuchadles. No, yo voy a escuchar porque en el Tanaj está el papá de Yeshua. Bueno, pues los que creen así, hace mentiroso a papá de Yeshua, porque él dijo, si me quiere honrar, honre a mi hijo. A él tiene que escuchar y obedecer. Y si él se manifestó, él me probó que es el mismo en el Tanaj y en Brit Hadashah. Y en el Brit Hadashah me dijo claramente, no conocéis a mi padre. Se lo voy a revelar. Porque yo soy la Torah viviente, ¿no? Y solamente cuando van a reflejar esta imagen y semejanza que yo le transmito en la Torah viviente, van a poder estar a la altura de la perfección que mi Padre acepta para que ustedes estén en su presencia. Consciente del hecho de este potencial que está en el nombre de Yeshua, un potencial que los discípulos de Yeshua lo usaron y vencieron mediante el nombre de Yeshua. El diablo es consciente de este hecho, de este potencial que está a nuestra disposición. El infierno emplea todas sus artimañas para que no podamos recuperar la conciencia sobre esta verdad. Por eso nos mantuvo en oscuridad. Y si ustedes entrarán a buscar explicaciones a estas palabras sobre los 4 carpinteros y los 4 cuernos, yo escuché horas, no se imagina cuánto escuché, porque no puedo compartir lo mismo que están compartiendo otras personas, porque sería una masa, una multitud. Y no van a escuchar a nadie que le está hablando 2 horas sobre 3 versos. Y créame que le podría hablar 10 horas sobre, y no saldría de aquí, sobre el daño que ha hecho estos 4 cuernos para que nosotros no podamos levantar la cabeza y sobre esta obra
que Él hace mediante esos artífices, que es la plenitud, es la sal, es la potencia, la autoridad que Él delegó en esta tierra, para que esta obra sea realizada a fin de que se restauren todos y cada uno de los pilares de la fe hebrea. Consciente de este hecho, el enemigo que se describe como un león rugiente, porque sabe que le queda poco tiempo, pues está usando toda su potestad para todos sus ejércitos, para hacer lo imposible, si fuera posible, ¿no? Engañar a estos servidores de Elohim, para que no se dé a conocer lo que él está haciendo, para que él no revele su estrategia, para que él no ayude a uno levantarse, levantar su cabeza, ¿no? De hecho, es decir, recuperar esos valores para que logre tener el dominio propio y retome su posición y su valentía, su valor de decir, en el nombre de Yeshua. ¿Por qué no podemos decir? Porque tenemos actitud de esclavos. No tenemos dominio propio para decir, en el nombre de Yeshua, levántate y anda. Es una potestad infinita e imbatible que está a nuestra disposición con recursos ilimitados, pero a la vez condicionada. Nosotros necesitamos conocer esas condiciones. Necesitamos conocer los valores que la Torah nos enseña, nos provee, nos transmite, nos quiere edificar para que a fin de recuperar lo que hemos perdido, esta postura, no, esta dignidad de rey y sacerdote. Porque cuando esto lo vamos a tener, ¿no? Es decir, cuando vamos a entender definitivamente el valor que tenemos, como lo que significa ser hijo del Altísimo Soberano, de lo que Boreolam, le cantamos, Melech HaMashiach, Boreolam, el Creador y el Rey de Israel. Cuando entendamos de verdad el potencial que está en los dichos y cuando vamos a poder decir amén, es fiel y nosotros damos por sentado que es así, el infierno temblará. Algunos intentan comprar esta autoridad, algunos intentaron en Brit Hadashah, otros se la atribuye sin que se les sea encomendada, está en el Tanaj, en el presente, también Brit Hadashah también se menciona de esos que habla de su propia concupiscencia mientras alega que lo haces en el nombre de Adonai mediante su Ruach. Dice, el Ruach está sobre mí, pero está hablando su propio deseo, su propio espíritu. Hay que discernir los espíritus y por eso antes le compartí sobre cómo diferenciar el espíritu del anti-Mashiach y los espíritus de sus servidores del Ruach de Yeshua como de los quien él ha elegido a servirle. Para el Hasatán y sus ejércitos de ángeles rebeldes, cualquier persona que se dispone a ser restaurada de su postura real es vista como un enemigo. Hasatán siempre ha anhelado esta posición que se le ha dado al ser humano, ser rey y reinar. Pero la maldad es egoísta y no comparte privilegios, así que trata de matar a todo quien trata de levantar la cabeza. Es decir, quien trata de elevarse a una postura de dignidad y honor que nunca el cielo se le ha concedido al príncipe de este mundo. Voy a acabar con una cita de Romanos, le voy a leer rapidito, pero unos cuantos versos porque son importantes, no voy a dejar que le lean ustedes, porque quizás no tienen la edición, no tienen una edición mejor que la Reina Valera. Bueno, Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, son unos 10, 11 versos creo, y con eso ya voy a acabar. Por lo menos sabemos que en todas las cosas interviene Elohim para bien de los que le aman. Una cosita, no voy a explicar la deidad en este concepto, espero que los que tienen ya el fundamento que les compartí puedan entender. Estoy compartiendo principios y si estos principios no se emplean, no se hace Shema, sentido común de uso inteligente,
de lo que estoy compartiendo, pues van a interpretar o no van a entender o no. Pero este capítulo es sencillo, se puede explicar dentro del contexto de la deidad según lo comparto. ¿Vale? Espero que puedan entenderlo igual. Por lo menos, además, que en todas las cosas sabemos que en todas las cosas interviene Elohim para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios, ¿no? Es importante, esta cita tiene que ver con lo que hemos presentado hasta ahora, por eso lo voy citando. Pues a los que de antemano conocí, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, ¿vale? No su imagen, ¿no? ¿Quién es el creador entonces? Bueno, aquí también se explica. Nuestro hacedor, nuestro Padre, es quien es, a cuya imagen tenemos que reflejar, ¿no? Y el papá de Yeshua, pues en su diseño, bueno, me meto a explicarlo. Perdón, bueno, trataré de citarlo. También los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. No tiene nada que ver con predestinación, ¿no? Entienda bien. A esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Entre estos, ante eso, ¿qué diremos? Es decir, sobre nuestro valor. ¿Quién somos? Si Elohim está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, los cuatro cuernos. ¿No? La potestad de los príncipes de este mundo. Sí, pero no son enemigos. Cuando decimos amén, son vencidos en el nombre de Yeshua. Ellos no son enemigos para nosotros. Ellos son vencidos, un ejército ya destruido. Ante Elohim, quien ya los ve desde antes por medio de él, por su palabra, nosotros los vemos iguales. Por lo tanto, ellos tiemblan porque saben que no tiene fuerza sobre nosotros y tenemos poder para mandarlos irse de donde han venido, ¿no? Ante esto, ¿qué diremos? Si Elohim está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él misericordiamente todas las cosas? ¿Cuántas cosas fue dejada en la mano de Yeshua? Todo. Él es heredero del trono, es el príncipe del universo. ¿Qué es? Que nosotros vamos a estar con él en su trono y que somos hijos suyos, por lo tanto, herederos. No sé si se puede imaginar lo que eso significa. Y la riqueza, bueno, el bienestar que vamos a tener, vamos. La mente no se puede imaginar, pero en estas palabras, si pueden ver lo que mis ojos pueden entender o lo que Elohim puede transmitir, dirá, nosotros nos actuamos como mendigos cuando estamos sentados, como un cuento, sobre, sobre un enorme tesoro, ¿no? Y actuamos mendigando por nuestra pan. Elohim, Elohim. ¿Quién acusará a los elegidos de Elohim? Elohim es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Mashiach Yeshua, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Elohim y que intercede por nosotros? Yeshua mismo dijo, yo no os juzgo. El papá de Yeshua dijo, dejé que el juicio esté en la mano de Yeshua. Yeshua dijo, yo no os juzgaré. Entonces, ¿quién juzga? Sí, vamos a ver aquí en este capítulo, no, en este libro de Zacarías, quién es el acusador y el que juzga mal. Bueno, ¿quién nos separa del amor del Mashiach? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Agregan ustedes los problemas que ustedes tienen, todas. Cada uno que haga memoria de las faltas, la salud, la falta de dinero, el vecino, el amigo, el hermano que me acusa. Pongan aquí interrogantes a todos los demás. Como dice las escrituras, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, por causa de Elohim. ¿Es Elohim culpable? No, somos nosotros culpables. Elohim fue justo y por justicia nos echó fuera. Y por justicia nuestras transgresiones nos alcanzaron a nuestros padres y sufrimos consecuencias. Por eso somos muertos a causa de la palabra de Elohim, porque la Torá fue puesta como testimonios en nuestra contra y esta Torá nos condena y nos mata. Y esta palabra de Elohim es la que nos mata de verdad. ¿Por qué? Porque nos muestra como culpables. Y nuestro deber es, si estamos conscientes de eso, si vemos esto, pues ir acudiendo al Redentor para que tengamos redención y tengamos socorro. Verso 37, Romanos 8.
pero en todo eso salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles potestades del cielo, ¿no? Ni los principados, ni los presentes, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrán separarnos del amor de Elohim manifestado en Mashiach, Yeshua, soberano nuestro. ¿No? Amén. A Yeshua sea toda la honra, toda la kavod por lo que Él hizo, lo que Él se dispuso, y a su Padre por enviarnos tan socorro, tan bendición en Él, nuestro Salvador, en nuestro Yeshua, Melech, Rey de Israel, Rey de nuestra vida. A ellos, a Yeshua y a su papá, sea toda la bendición, toda la honra por lo que compartimos, por lo que nos dio durante estaba casi 2 horas, ¿no? Para todo el pueblo de Israel. Bendiciones a todos. Beshem Yeshua. Shalom.